Hola amigo, bienvenido nuevamente a su casa de paz. Este día estaremos aprendiendo acerca de la importancia de los límites y está con nosotros pastores Guillermo y Dinora Jiménez, así que bienvenido, póngase cómodo y ponga mucha atención porque este tema está muy interesante. Continuamos la serie de Ya no te aguanto, me sacas de quicio. Ay, Dios mío, miren lo que dice, mira Dinora, lo que dice Proverbios 19:19. Los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Ay, Dios mío, qué verdad. Si los proteges de ellos una vez, tendrás que volver a hacerlo. O sea, está diciendo, ponles límites. ¿Has conocido gente que pierde los estribos en tu vida? He conocido gente y he perdido a veces los estribos también. Sí. ¿Tú has conocido gente que... De los dos también. Sí, es interesante. Los límites es un tema muy, muy importante en la vida. A algunos tal vez les va a parecer que crucial, que fuerte. No, eso yo no lo haría, pero si no ponemos límites, no vamos a poder vivir en paz y ser exitosos. ¿Sabes lo que significa límites? Límites es un lindero, es una señal donde llega tu terreno, es un territorio donde tiene límites, ese espacio. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquita en la casa donde crecimos con mi mamá tiene la escritura de la casa que le heredó mi abuelita. Y entonces, yo no sé, la gente se cruzaba, cortaban árboles, iban a cortar los aguacates, los limones y todo, y era nuestro terreno. A veces veníamos alguien con un machete llevándose un racimo de guineos, de las bananas que tenía mi papá. Y decía, pero ¿acaso no saben que este terreno es de mi mamá, que tiene dueño y que aquí vivimos, que es nuestro territorio? ¿Me entiendes? Y una batalla fuerte. Y algunas personas ponían como el cerco de tu terreno. De alambre, piedra, un árbol grande, madera, cualquier cosa, para que todos supieran que ese terreno nadie lo podía invadir. Entonces son los límites, pero cuando no están claros, pues entonces la gente se mete en nuestra vida y nosotros nos metemos en la vida de la gente. También, a ver, ¿alguna vez he traspasado yo los límites contigo? Es posible que sí, porque si digo que no, quizás mentiría. De seguro que sí. Igual yo contigo. Exacto. Y a veces en la iglesia o a veces tenemos problemas, situaciones difíciles porque nos cruzamos. Traspasamos los límites con los líderes, con la gente con que trabajamos, con las personas con quien convivimos, con quien relacionamos, a veces por la confianza, por el estrés, por la preocupación, por el corredero, porque no sabemos. No sabemos respetar o a veces se nos pasa la mano y a veces tampoco sabemos poner límites para que la gente no se meta donde no debe meterse con nosotros. ¿Y cómo saber establecer esos límites? Ahí está la buena pregunta. ¿Cómo saber? Lo que pasa es que es importante que la gente sepa cuáles son las cosas que a ti, que las cuales no se pueden meter en tu terreno. Bueno, me gustaría recordarles una historia que les conté hace unos domingos, la cual en realidad yo la agarré, se la escuché al hermano y doctor Henry Cloud, quien escribe un libro llamado Límites, también Boundaries. Excelente, ¿no? Quiero darle crédito a él sobre este ejemplo. Pero quiero leerlos una vez más. Proverbios 19:19 dice, los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Yo quiero decir, los que pasan los límites con facilidad, los que traspasan los límites con facilidad, van a sufrir algún tipo de consecuencias. Sí. ¿Se recuerda la historia que estuvimos hablando hace unos domingos de estos padres que fueron al doctor, al psicólogo, fueron a pedirle consejos porque dijeron, doctor, tenemos un hijo que tiene muchos problemas. Nuestro hijo tiene muchísimos problemas, está grave. Voy a hacerlo cortito porque muchos lo escucharon ya en ese domingo, pero entonces el doctor esperaba que iba a estar en coma, que iba a estar, no sé, en alguna de esas cosas. Enfermo. Y le dice, ¿cuál es el problema cuál es el gran problema de su hijo? Y les dijo, los padres dicen, doctor, el gran problema de nuestro hijo es que no quiere trabajar, duerme mucho, se la pasa comiendo, no nos obedece, es rezongón, llega tarde, no obedece las reglas en la casa, nuestro bebé tiene un gran problema. El doctor les dice, ¿y cuántos años tiene su bebé? Bueno, tiene 24 años, doctor. Y el asunto aquí es, el doctor se les queda viendo y les dice, señores, su hijo no tiene ningún problema. ¿Cómo que no tiene ningún problema? Dicen el papá y la mamá. No,
los que tienen el problema son ustedes. Sí. Porque no le han dejado que él pague las consecuencias, que él no le han dejado que él tenga problemas. Y por eso continúa su conducta. Entonces dice Proverbios 19:19 que si los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias, y que si los proteges de ellas una vez, tendrás que volver a hacerlo una y otra vez. Claro. Entonces, con esa historia creo que podemos sacar algunas enseñanzas o lecciones sobre lo que son los límites. Sí. Y ya me quedé en blanco, ya no sé qué más iba a decir. Lo que pasa es de que en ese tipo de relaciones nosotros no sabemos poner limitaciones. Como padres no sabemos poner límites a los hijos. Como pareja no sabemos poner limitaciones en una casa. Y como individuos no sabemos ponernos limitaciones a nosotras mismas. Yo le decía a las mujeres el otro día que nosotras a todo decimos que sí, no sabemos decir que no. A todo. ¿Me podría hacer unos tamales para el próximo domingo? ¡Claro! Y me podría cuidar al niño, fíjese que voy a ir al doctor, ¡claro! Y fíjese que me podía llevar a la iglesia el domingo, no tengo raite, ¡claro que sí! Y se avientan un montón de responsabilidades, terminan estresadas y enfermas porque no saben decir que no. Ahí está el asunto. Ahora, miren lo que me viene a la mente, un pasaje bíblico donde quiero desarrollar un poquito cómo distinguir entre las cargas que debemos llevar de otros y las que no. ¿Les gustaría hablar de eso? Excelente. Ok, dice Gálatas capítulo 6 y versículo 2, dice: sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Entonces noten, está diciendo que si somos llamados como buenos cristianos, tenemos que ser llamados a sobrellevar, no llevar, sobrellevar. ¿Qué es sobrellevar? Ayudarles a otros con las cargas. No es que me lleve la carga del otro, sino que le ayude. No apropiarnos. No apropiarnos, quizás. Pero me llama mucho la atención que 2 versículos después, o sea, sigue diciendo: porque el que se cree será algo, no siendo nada, si nos engaña, pero así que cada uno someta. No, mejor vamos de una vez 2 versículos después. En el 5, inmediatamente, nos acaba de decir que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Pero luego, en el versículo 5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. Ok, ayúdenme a entender eso. ¿Te las llevamos o cada quien las lleva? Ayúdame a entender eso. Es que yo pienso que el apóstol lo que está hablando en el versículo anterior es que nos ayudemos los unos con los otros. Para eso Dios nos plantó en la tierra, para ser de bendición. Tú tienes un problema, te voy a ayudar a orar, ¿oíste? Cuenta conmigo, pero no me voy a llevar tu rollo. Tú no oras y yo ayunando y pasando hambre y tú bien gordito. Entonces es ayudarte a llevar la carga. Yo te voy a ayudar, pero no me voy a llevar tu carga. Esa gente que dice todo el tiempo, te pone a ayunar y a orar a ti, pero ellos no ayudan, no oran. Y eso es lo que habla el apóstol, que esos son los límites que debes de poner tú en saber hasta dónde vas a ayudar. Gente que no trabaja y vienen a veces a pedir ayuda, págame la renta, como que si la iglesia o algún lugar o la familia o los parientes fueran el gobierno, ¿verdad? Págame la renta. Y bien a gusto andan comiendo por todos lados y la familia comiendo aguacate con frijoles y allá comiendo bien en mejores restaurantes a costillas tuyas. Porque no saben trabajar, te sacan de tus límites. Y entonces, ¿cuál es ¿hay contradicción en la Biblia? En el versículo 6.2 dice que sobrelleven los unos las cargas de los otros, pero luego 2 versículos después dice que cada uno debe llevar su propia carga. Entonces, ¿cuál es la contradicción? Bueno, vayamos a la historia a través de los papás y el hijo. Aquí la diferencia es que en el versículo 2, la palabra griega, el original con el que está escrito la Biblia, está hablando de, cuando dice sobrelleve las cargas los unos de los otros, las cargas de los otros, está hablando de cargas que tú no puedes llevar por sí misma. Es mucho peso. Cargas que son demasiado. Por ejemplo, alguien pierde un familiar, alguien muere, su esposo, su esposa, un hijo. Es una carga demasiado pesada para llevarla solo. Sí es. Ahí es donde los cristianos tenemos que entrar y ayudarles a sobrellevar esa carga. Tenemos que tener empatía, tenemos que ponernos en sus zapatos. Claro, ser más humanos. Orar por ellos, tener ese tipo de cargas. Por ejemplo, en ese mismo versículo está hablando de la carga del pecado. La palabra original habla de ese tipo de pesadez. El pecado, tú no pudiste haber pagado por él.
Tú tampoco pudiste haber pagado por él, ni yo. Entonces Jesús tuvo que llevar esa carga. Él tuvo que llevar la carga del pecado y murió por nosotros. Ahora, la diferencia en el versículo 5 es otra palabra, no es la misma, es una variación de esa palabra que está hablando de cargas más ligeras que la gente es responsable de llevar. Sí. En el caso del hijo con los padres. Exacto. Que Que los ellos padres. estaban haciendo no le estaban dejando a él hacerse responsable de lo que él se podía hacer responsable. Oye, 24 años el bebé y no trabajaba. ¿Qué? Entonces es un buen ejemplo. Ahí ya son, no podemos permitir que las personas nos hagan que nos apropiemos de sus problemas. Y claro que eso tiene que ver, no sé si tú crees esto, pero yo pienso que tiene que ver con la cultura. Sí. Tiene que ver con las ¿Será? tradiciones. Sí. Yo pienso que mucho sigue, porque hay familias que se hicieron viejos los hijos y ellos todavía lo siguen. Ay, donde vaya mi hijo, ahí voy, ya está casado el hijo. Y no, hijo, me llevas contigo, ¿ok? Porque yo soy tu madre. Yo te parí. No te olvides de tu nana, porque si no el Señor te va a Y castigar. le ponen culpa. Y le ponen culpa, le ponen cargotas que el hijo a veces ya no puede llevar, ¿me entiendes? Entonces es ahí es donde entra, donde te se meten a tus límites, donde ya eres otra familia y ya no puedes cargar con dos casos fuertes, ¿verdad? Me vienen situaciones a la mente para preguntar si sería cuál de estos dos versículos aplica. Por ejemplo, cuando alguien tiene padres alcohólicos o familiares, fuerte. vamos a decir Sí, familiares. sí. Y la persona alcohólica está constantemente abusando verbalmente, emocionalmente o aún físicamente de los otros miembros. Está demandando cuidado, está demandando dinero porque por su vicio desperdicia las finanzas, hay problemas económicos en la casa. Sí. Y entonces tratan de manipular a los demás. Y entonces si no tienen para comer, ¿estoy obligado a darle para comer? Bueno, no les pregunto que si estoy obligado a darle para que compre más alcohol. Ahí creo que la respuesta es obvia. No. ¿Quieres seguir con su bendito vicio? Bueno, esa no es mi carga. Como dice Gálatas 6:5, porque cada uno llevará su propio carga. Así dice, Es más, dice Proverbios 22:3, que el avisado ve el mal y se esconde. Claro. Mas los simples, los necios, pasan, siguen de alcohólicos, siguen en la misma actitud, siguen con lo mismo que quieren hacer. Bueno, reciben el daño. Pero ese no debe ser mi daño. Claro, pero daña. Sí. Pero daña, porque conocemos hijos que hasta hoy maldicen a sus padres porque nunca pudieron sacar una carrera, nunca pudieron ir a la universidad, nunca pudieron comprar. Conocí un hijo que murió de una familia en un cierto país, en esos viajes misioneros que hacemos a veces, oye uno tanta cosa. Y el muchachito murió, no sé si sus 18 o 20, y contaba esta mamá toda frustrada que su papá, cuando le enseñaba el pantalón roto, único pantalón que tenía, no, aquí no hay dinero, aquí dejen de andar con cosas, pero para las botellas y la cerveza sí había. Ay, qué y ese coraje. muchacho se ahoga, se muere en un accidente. Imagínate el trauma para esta pobre mamá, la culpa que ella se llevó, a pesar que ella no era responsable. Pero ese papá, ¿me entiendes? Dios mío, yo digo, qué injusticia que pueden tener para el cigarro, para el alcohol, para todo, pero para comida no. Andan extendiendo la mano por allá a otros porque comida no hay, pero sí tienen para el alcohol, para la cerveza, para el cigarro. Andan en el bar, en las fiestas, y ellos pagan, yo pago. Pero traen esa carga. Entonces, a la casa les falta dinero, dañan a los hijos, no tienen educación. Pero luego van y piden welfare. Sí. Luego van a la iglesia y meten Sí. aplicaciones de ayuda social. Sí. Entonces, y lo estamos hablando con mucha... Lo hablamos con cuidado, con compasión por la gente, sin dañar a todos aquellos que verdaderamente, como dice el versículo 2, hay que ayudarles a sobrellevar las cargas. Claro. Y lo hacemos. Ustedes saben que aquí en la iglesia lo hacemos. Sí. Claro. Cada mes hay un fondo de ayuda social para cosas de emergencia que se extiende hasta donde alcanza y se ayuda. Pero tratamos de aplicar este versículo. Sí. Distinguir entre los dos tipos de cargas. Porque la misma palabra te da consejo a quién puedes ayudar. El apóstol hablaba a las viudas primero,
A las viudas dice el apóstol que en verdad, Que en verdad o sea, porque hay viuditas, hija, que sí. parecen la viuda negra. Dios mío, sí, de veras. Dicen que tienen necesidad, pero parecen la viuda negra, dijo alguien, ¿verdad? No cuidan su casa, no son mujeres de hogar, no son mujeres, tienen un testimonio malo, y entonces el apóstol nos da la lista de las personas a quien como iglesia debemos ayudar. No es a todo el mundo, porque el mismo Señor Jesucristo en algún momento también dijo, ¿te acuerdas cuando la mujer abrió el frasco de un año de salario y dijo, ¿por qué gastaron tanto? Y a los pobres siempre los van a tener, porque hay pobres que son pobres porque la mente es pobre, porque no usan su inteligencia, ¿me entiendes? Cualquiera puede salir adelante, pero se meten al terreno del otro, invaden el otro terreno por no saber pensar en la vida. Y entonces ahí me vienen algunas preguntas, ¿no? Porque este tema yo sé que es muy controversial. Sí. Es controversial y no lo es. Cuando se ponen verdaderamente los parámetros de la Biblia, como lo que estamos leyendo ahorita, todos los versículos que he estado leyendo, pero yo sé que ya estoy despertando algunas inquietudes ahí en ustedes que están identificándose con algunas de estas cosas. Ya algunos están pensando, wow, tal persona ha estado traspasando límites conmigo. Pero también hay que pensar. En el otro tipo de personas, que hay personas también que ellos no van a querer cambiar, no, hasta le compran la botellita al esposo cuando se quedó sin trabajo. Ay, y ellas hacen todo por tal que el esposo esté contento, bien borracho, sin trabajar, pero ay no, yo le voy a comprar para que se quite la goma. Y yo he conocido familias así. Sí. Yo no seré yo que hasta aquí no voy a tomar responsabilidades que le pertenecen a otras personas. Claro. Y creo que culturalmente uno tiende a hacer eso, porque se siente mal. Pastora mencionaba de que las esposas que están haciendo un montón de cosas y se avientan todas las cargas, pero porque culturalmente se piensa que la mujer tiene que hacerlo. ¿Tiene que? Tiene que aguantar o tiene que, y entonces está dejando que se crucen los límites y que le pongan cargas. Y todo el tiempo anda de quejona, enferma, cansada, sin dinero, sin nada que comprarse, pero nadie tiene la culpa más que uno mismo, porque normalmente todos tenemos limitaciones, y si nosotros no las ponemos, siempre nos va a venir un montón, y nosotros debemos de saber cuáles son mis límites, qué es lo que no voy a permitir, qué sí voy a permitir y qué no, qué voy a hacer y qué no, hasta dónde se pueden meter conmigo y hasta dónde no, qué es privado para mí y qué no, pero es que no sabemos, por eso es que a veces no queremos hacer cambios tampoco. Oye, pero entonces, ¿cómo, una vez más, cómo conciliamos el hecho de que la Biblia a veces dice que al Señor da quien le presta al pobre? La Biblia dice en Proverbios, al Señor da quien le presta al pobre. No, perdón. La Biblia dice en Proverbios, al Señor presta, perdón. Ahí está, estaba diciendo Así dice. Proverbios dice, al Señor presta quien le da al pobre. Claro. Entonces, pero hay pobres abusivos. Sí. ¿Dónde distinguimos el pobre que cae en Gálatas 6.2, donde hay que sobrellevar las cargas de ellos, y el pobre que cae en Gálatas 6.5, porque cada uno debe llevar su propia carga? Y el pobre de los cuales hablaba Jesús, que los pobres siempre los tendrán conmigo, porque hay pobres de pobres y pobres por diferentes causas, pero cuando sembramos a los pobres que en verdad están tan necesitados, en verdad, es donde te cae bendición. Entonces, una forma de hacerlo. Hay malas tierras. Hay que sembrar en buena tierra. Hay una de las cosas que hacemos aquí, el equipo que nos ayuda juntamente con nosotros, lo hacemos también, el ver las prioridades. Exacto. En las aplicaciones de ayuda social. Entonces, no es lo mismo un matrimonio que están jovenotes de 30, 40 años a una mujer que se acaba de quedar viuda con 3, 4 niños. Exacto, que desafortunadamente no se hace en nuestra cultura tanto niño, y no preparan por si algo pasara, pero bueno, es otro asunto, no ponen límites en eso tampoco, Dios mío, pero bueno, pero hay una prioridad en esa viuda que verdaderamente es viuda, o una anciana, ahora otra, entre una viuda de 35 años, fuerte, que puede trabajar, claro, a una señora que ya no le da trabajo, 85 años, que necesita nuestra ayuda. Ahí se diferencian los dos tipos de cargas. Y entonces sabemos a dónde aplica Gálatas 6.2, donde dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, y donde aplicar Gálatas 6.5, porque cada uno llevará su propia carga. Bueno, entonces les hago una pregunta, entonces aplicándolo a las cosas reales que pasamos todos los días.
¿Qué hacemos cuando hay padres que no han sabido tener control en su vida y quieren manipular y te dicen, son alcohólicos, gastan dinero en alcoholismo, tienen descontrol en su vida, pero vienen y te dicen, honra a tu padre y a tu madre. Dios dice que debes honrar a tu padre y a tu madre, y te ponen culpa. Sí. O hijos que al revés, como la historia con la que comenzamos, y yo conozco una persona así, en otro país, que así se quedó en su casa y le decía a la mamá, usted me trajo, usted me hizo nacer, pues yo aquí estoy en la casa. Esa hija creció, tuvo hijos y no se salía de la casa. Y la pobre abuelita era la que tuvo que lidiar con eso. Y así se hizo, fue un ciclo bien vicioso, bien feo en esa familia. Pero no sé en qué pararía ese asunto ahora después de tantos años. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Damos, proveemos, no proveemos, llevamos las cargas o dejamos que cada quien la lleve? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ayudamos a los demás con sus cargas o que cada quien lleve sus cargas? ¿Hay límites que tenemos que poner? Qué interesante este tema. Pudimos ver varios ejemplos en la Biblia y también consecuencias de no poner límites en ciertas cosas. Les invitamos a que no se pierdan la próxima semana, en donde nuestros pastores nos van a explicar qué es lo que debemos hacer, cómo lidiar con ciertas situaciones. ¿Por qué no repite conmigo? Señor, ayúdame a poner límites a aquellas relaciones que son tóxicas. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición a aquellas personas que de verdad lo necesitan. Danos la sabiduría para llevar las cargas los unos con los otros, sin tomar responsabilidad de las cargas que no son nuestras. Solamente, Señor, te pedimos sabiduría. Bueno, hoy los dejo con su anfitrión o su facilitador. Conversen un poco, expresen sus opiniones y no se pierdan la próxima semana. Bendiciones.